Bienvenidos, somos el grupo 1 de la mentoría M9, que se nos asignó la tarea de abordar un proyecto enfocado en la detección de fraude en transacciones de Bitcoin y utilizando técnicas avanzadas en análisis de grafos. La consigna general del proyecto es aplicar Graph Neural Networks para identificar transacciones fraudulentas dentro de un dataset real de transacciones de Bitcoin. Este enfoque nos permite explorar tanto la estructura de las redes de transacciones como el potencial de los modelos basados en grafos para resolver problemas complejos en el ámbito financiero y la ciberseguridad. Un poquito la hoja de ruta que vamos a llevar en esta presentación intermedia del proyecto, la introducción y los objetivos, el conjunto de datos y el análisis que hicimos, cómo trabajamos los grafos y el entrenamiento de modelo y las conclusiones. Inicialmente los objetivos, el objetivo general que tenemos es generación de un modelo de detección de transacciones fraudulentas según sus características. El objetivo 1, digamos, que tuvimos en esta primera mitad es pasar de datos tabulados a datos en formato de grafos y viceversa. Y el segundo objetivo, entrenamiento de modelos de clasificación. En cuanto a lo que es el dataset y el negocio, en el ecosistema de las criptomonedas, la detección de transacciones fraudulentas es un desafío central para los bancos, los exchanges y organismos reguladores, entre otros. El anonimato, digamos, y la descentralización de Bitcoin facilitan el movimiento de fondos de origen ilícito como el lavado de dinero, fraudes y financiamiento de actividades ilegales. Esto hace necesario, diríamos, la detección de estos tipos de fraudes en las criptomonedas, ¿no? Que por eso aplicamos, tratamos de detectarlos con estos modelados. El dataset en general, el Elliptic Dataset, es uno de los primeros y más complejos datasets públicos para el estudio de fraude de Bitcoin. Contiene información sobre más de 200.000 transacciones de Bitcoin realizadas entre 2013 y 2016. Cada transacción está representada como un nodo en un grafo dirigido donde las aristas indican el flujo de fondos entre direcciones. El objetivo principal de este análisis es explorar y modelar la estructura de las transacciones de Bitcoin como un gráfico para identificar patrones y relaciones que permitan detectar de manera automática las transacciones fraudulentas, utilizando técnicas de análisis de grafo. Ahora vamos a indagar en algunas de las características del conjunto de datos y mostrar algo del análisis exploratorio que realizamos. Una de las características más importantes de este conjunto de datos es que permite construir un grafo dirigido, donde los nodos representan las transacciones de Bitcoin y las aristas representan los flujos de pago. Se trata de un grafo dirigido porque la conexión entre las transacciones es unidireccional. Este dataset tiene 166 features anonimizadas. Con eso nos referimos a que en la documentación del dataset no consta a qué corresponde cada una de las columnas de las variables incluidas. Pero lo que sí consta es que se trata de 94 features que corresponden a información directa de la transacción, el importe, cuándo fue realizada, qué tarifa se cobró por esa transacción, por ejemplo, y 72 features de información agregada de nodos vecinos, que son las transacciones separadas por una arista de la transacción en cuestión. En este dataset tenemos datos etiquetados. Las transacciones están etiquetadas, pudiendo ser fraudulentas, que tenemos alrededor de un 2%, pueden ser lícitas, que tenemos un 20%, y también el resto de los datos no están etiquetados, su estado es desconocido. Entonces lo que vemos es que tenemos relativamente baja proporción de datos etiquetados con los cuales vamos a trabajar. También una de las features incluidas en este dataset es el timestep, que básicamente corresponde a cuándo fue realizada la transacción. Lo que podemos ver cuando graficamos la cantidad de transacciones por etiqueta en función del timestep es que tenemos datos etiquetados de ambas etiquetas en todos los timesteps. Para poder ver un grafo, un subgrafo, podemos elegir un timestep que tiene relativamente pocas transacciones y graficarlo completo. Y eso es lo que mostramos ahora. Estamos mostrando todos los nodos etiquetados de un timestep. Lo que vemos es cómo se va propagando la etiqueta de fraudulenta a lo largo del grafo.
Por eso es tan importante tener en cuenta las features de información agregada de nodos vecinos o la información de contexto cuando entrenemos los modelos. Otro de los análisis que hicimos fue un análisis de componentes principales, en principio con dos componentes para poder visualizar fácilmente. Acá lo que vemos es la distribución de las transacciones en función de su etiqueta y vemos que las transacciones fraudulentas se agrupan en clusters, pero que también comparten el espacio con algunas de las transacciones lícitas. Es decir, que con estos dos componentes no las vamos a estar pudiendo diferenciar. Es lógico porque la varianza explicada con estos dos componentes es solo del 16,9%. Para para explicar un 90% de la varianza total de los datos, necesitaríamos tener 49 componentes, lo cual reduciría la dimensionalidad, pero también dificultaría la interpretación de los resultados. Por lo cual, cuando entrenemos los modelos, lo vamos a hacer con las variables crudas, como vienen en el dataset. Bien, continuando con esta presentación del Elliptic Dataset, el siguiente desafío que teníamos como equipo era tratar de generar un CSV a partir de un grafo. Recuerden que en la primera instancia de este proyecto estuvimos trabajando con un CSV que fue provisto por nuestro mentor y a partir de ese CSV nosotros construimos un grafo. Ahora lo que se propone es tratar de lograr el camino inverso. Desde el grafo llegar a un CSV. Entonces para ello lo primero que hicimos fue importar el grafo de la librería Torch Geometric y una vez que lo teníamos fuimos directamente a tratar de investigar cuáles eran los atributos de este grafo y fácilmente con el código data.keys podemos acceder a todos los atributos de grafo, siendo los más importantes los que se muestran en la pantalla. Por ejemplo, el data.x indica las características de cada nodo, el data.y las etiquetas de cada nodo. También podemos observar las conexiones entre los nodos, lo que vendrían a ser las aristas de grafo, y otros que agregan información también como la cantidad total de nodos y la cantidad total de aristas. Entonces con esta información lo que se quería lograr en la consigna era llegar a un CSV. Pero ¿qué pasó? Nos dimos con que no era posible mostrar toda la información que debería tener un grafo en un solo CSV. Esto es así porque, si tenemos en cuenta que cada fila es un nodo, era muy difícil establecer las relaciones que había entre los distintos nodos y lo que posteriormente forma las aristas. Entonces, como solución, decidimos generar no uno, sino dos CSV, siendo el primero de ellos nodes.csv, que este sí contiene, como tradicionalmente veníamos trabajando, una fila por cada transacción con su ID, la etiqueta y las distintas features. Recordemos, es unas 166 aproximadamente. Y la parte de la etiqueta es donde decía si la transacción había sido fraude o no. Esto se logró combinando lo que era el data.x que vimos en el slide anterior y el data.y. Y por otro lado, el segundo CSV, el de Edge, es el que contiene una fila por cada relación. Y esto indica cómo se conectan dos transacciones, es decir, dos nodos. Bueno, pasamos entonces a la parte final de esta presentación y una de las partes más interesantes que fue el entrenamiento de modelos para la detección de operaciones fraudulentas de Bitcoin, donde lo primero que se hizo fue un preprocesamiento a los datos, un chequeo de valores nulos, se filtraron por los datos etiquetados, se dividió en dos subconjuntos de training test y por último se chequeó que los subconjuntos tengan las etiquetas distribuidas de manera correcta. Se plantearon cuatro tipos de modelos, comenzando en primer lugar por un modelo base, que tenía por objetivo establecer un baseline score, que luego vamos a intentar superar, y se utilizó Dummy Classifier, que lo que hace es predecir básicamente al azar. Y este modelo tuvo por resultado un F1 score bastante pobre, lo cual no es un problema, ya que luego se iba a ir superando en cada uno de los modelos sucesivos. Continuamos con una regresión logística donde se entrenaron tres modelos, uno para las características de cada transacción, otro para las características de contexto y otro con todas las características. Se aplicó un escalado, que era recomendado en estos casos, y en este caso los modelos parciales muestran un muy bajo recall, es decir, que no pueden identificar los casos de fraude, y el modelo con todas las features arrojó un F1 score de 0,77. Para el caso de la clasificación por gradiente, se utilizó el mismo preprocesamiento de tres modelos que en regresión logística, y para encontrar los mejores hiperparámetros se utilizó Grid Search CB, y las conclusiones en este caso fueron que los modelos parciales tenían diferentes resultados, siendo el que mejor predecía los casos de fraude el de las features con contexto, y el mejor modelo encontrado fue un
Support Vector Machine lineal con baja regularización y con un Learning Rate adaptativo, obteniendo un score de 0,79. Y por último, se utilizó un modelo de árbol de decisión, donde en este caso no se escalan los datos porque no era necesario y se entrenaron 5 Random Forest Classifier con diferentes combinaciones de hiperparámetros y siempre utilizando en este caso todas las features disponibles. Y las conclusiones fueron que todos los árboles tuvieron buenos resultados, destacándose uno que, con 150 árboles y sin límite de profundidad. Y en este caso, el mejor de los modelos alcanzó un F1 score de 0,93. Y una de las conclusiones más importantes es que el Random Forest mostró un rendimiento superior que todos los otros modelos, ya que no asume relaciones lineales entre las variables, reduce el sobreajuste al combinar muchos árboles y es menos sensible a la escala de los datos. Y esto fue todo. Muchas gracias por ver el video hasta acá y continuaremos con más modelos en el futuro.